La llamada Operación Eolo, o caso eólico, estalló en Canarias en 2006. Más de 11 años después, y tras ríos de tinta en la prensa regional y nacional, aún sigue sin cerrarse. Vamos a recordar un poco los antecedentes. En 2004, el Boletín Oficial de Canarias recoge la orden por la que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, dirigida entonces por Luis Soria, miembro del Partido Popular y hermano del exministro José Manuel Soria, convoca un concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos parques eólicos en las islas. Este concurso tenía un precedente, un decreto aprobado por el anterior consejero de Industria, Julio Bonis, de Coalición Canaria, pero el Tribunal Superior anuló el decreto por defecto de forma. A las 24 horas, el gobierno canario, presidido entonces por Adán Martín, de Coalición Canaria, dijo que convocaría otro concurso, y así se hizo. En marzo de 2005, Alberto Andrés Santana presenta ante la Policía Nacional una denuncia por presunta corrupción y asociación mafiosa. En su escrito señala a José Miguel Suárez Gil, presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas entonces, Celso Perdomo, director general de Industria bajo las órdenes de Luis Soria, y Willebaldo Luis Llanes, empresario. Eran los artífices, según Alberto Andrés, de una operación maquinada para el reparto de las comisiones a políticos y colaboradores por facilitar información privilegiada sobre las bases de este concurso público a determinados grupos empresariales. La denuncia llegó al fiscal anticorrupción Luis del Río y al juzgado de instrucción número 7, con el juez Miguel Ángel Parramón al frente. Comienza así una investigación policial bajo supervisión judicial que incluye el pinchazo de teléfonos de algunos de los denunciados y de otras personas supuestamente vinculadas a la trama. Las filtraciones a los medios de comunicación sobre estas investigaciones empiezan a sucederse de forma continuada y evidente. Enrique Guzmán, Alfredo Briganti y José Ignacio Esquivel aparecen en la investigación policial porque, supuestamente, también reciben información previa sobre los aspectos de este concurso. En enero de 2006, la policía entiende que es el momento de pedir a la autoridad judicial la emisión de órdenes de detención y de registros domiciliarios. Alfredo Briganti, especializado en Derecho Mercantil y con una dilatada experiencia en el asesoramiento jurídico de empresas, fue imputado y detenido entre el 9 y el 12 de febrero de 2006. Briganti, que en su detención afirma que se sintió secuestrado y tras 11 años de espera sin poder limpiar su nombre, decide escribir una trilogía bajo el nombre de El Carnaval de los Vientos, para explicar su versión y para reivindicar su inocencia, porque, como hemos repetido, 11 años después, este caso sigue sin cerrarse. Y estamos ahora en Madrid, en uno de los despachos de Cuadriga Abogados, con Alfredo Briganti. Alfredo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por concedernos esta entrevista. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a usted, Rosy, por la oportunidad, sinceramente. Bueno, la trilogía El Carnaval de los Vientos, que se escribe para poder dar su versión de los hechos. Versión que no han dejado que usted dé. Vamos a ver, no es mi versión de los hechos. Es una trilogía que versa sobre la realidad de lo ocurrido en el caso eólico. Es decir, no se trata de que yo dé una versión de algo que no existe, sino que yo lo que pretendo es que se sepa realmente la verdad. Y le voy a decir que si me he animado a escribir esta trilogía es precisamente porque los medios de comunicación, la propia justicia y ese Sanedrín mafioso al que yo aludo en el libro, pues no han querido que la verdad se sepa. Y le digo más incluso, es decir, animado por los políticos canarios, me he atrevido a hacer esta trilogía después de estar leyendo y profundizando, pues por ejemplo, en el diario de sesiones del Parlamento de Canarias, donde, como usted bien sabe, se celebró una investigación parlamentaria paralela.
paralela, y la mera lectura del diario de sesiones pues obliga a pensar en un verdadero contubernio político judicial, ¿no? Y a raíz de ahí me di cuenta que, bueno, que como ciudadano español y como víctima de la corrupción institucional, pues estaba en la obligación de escribir y de dejar constancia de lo que otros no quieren que se sepa realmente, ¿no? ¿Se siente censurado e incluso castigado por la prensa de Canarias, Alfredo? No solo yo creo que el verdadero castigo lo recibe la ciudadanía, porque la prensa o la libertad de información lleva implícito el que se diga la verdad. Y la prensa ha querido ocultar esa verdad simplemente con omisiones y con relatos tergiversados sobre lo acontecido. Entonces, no es que yo me encuentre censurado, es que se ha censurado a la ciudadanía canaria y a la ciudadanía española. Y yo, como abogado en ejercicio y persona que cree en derechos fundamentales y que cree en la libertad y que cree en la justicia y que cree en una España mejor, pues creo o me he sentido en la obligación de poner de manifiesto algo que acontece y que, por paradójico o increíble que pudiera parecer, es radicalmente cierto. Bueno, al caso eólico se le dio muchísimo bombo y platillo en la prensa regional y también en la nacional, pero lo que era evidente es que se filtraba muchísima información de las investigaciones. ¿Por qué cree que ocurría esto? Bueno, se filtraba información sesgada. Es decir, lo que filtraban era precisamente para establecer una cortina de humo y que nunca se supiera la verdad de lo que acontecía. Esto es de una estrategia muy sublime, realizada por alguien perfectamente preparado al efecto, y que comienza en un momento dado, cuando son descubiertos estas personas que tenían intereses ocultos, pues con una investigación interna en la propia Consejería de Industria, con una investigación. Esta investigación interna lo que consigue es purgar, quitar a los máximos responsables y dejar en entredicho a algunos funcionarios. Después, con una investigación parlamentaria, en paralelo solicitar la nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias del anterior concurso eólico, del 2004, y la comisión de investigación, y posteriormente ponerlo a dedo en manos de un juez estrella, para que éste haga o culmine la labor y no se sepa nunca quiénes estaban detrás de este contubernio. Lo digo porque usted se ha referido ahora en la entrada de la entrevista, se ha referido a una denuncia presentada en Canarias, pero nadie quiere saber, y yo lo he dicho y nadie quiere darse por enterado, que esa denuncia fue presentada anteriormente en Madrid, en la Audiencia Nacional, que está como diligencias previas en el Juzgado de Instrucción Central número 2 de la Audiencia Nacional, que era contra muchas personas que no son precisamente los tres que fueron denunciados en Canarias, entre los cuales no estaba yo, dicho sea de paso, porque no podía estar, no por otro motivo, y que todo esto se urde estratégicamente montado para que esas otras personas que son políticos, empresarios de cierto postín, pues no salgan. Sí, porque de esa denuncia hecha aquí en Madrid nunca se supo. Ni se quiere saber, pero se sabrá, porque yo la tengo y la sacaré en el momento oportuno, ¿no? Usted incluso denunció al juez Parramón y le acusó también de cohecho y prevaricación sobre las bases de una grabación hecha a un abogado. Vamos a ver, yo denuncié al señor Parramón ante la Fiscalía Provincial y ante la Fiscalía Superior de Canarias y no se me hizo ni caso. Curiosamente fue cuando el señor Parramón se enteró de esa denuncia mía, pues dio un paso adelante en compañía de otra señora que después terminó de política, como no podía ser de otra manera, dio un paso adelante y denunciaron ante la Fiscalía también, o ante la policía. La verdad es que no sé dónde fue la denuncia, no lo recuerdo en este momento. Denunciaron que yo los podía estar persiguiendo. Y como consecuencia de ello se acumularon las denuncias y el Juzgado de Instrucción número 1, que dirigía por entonces el magistrado Puebla, pues abrió unas diligencias previas en las que incluso llegaba a declarar la persona que fue víctima de este amaño, de este enredo, de estas conversaciones, que fue don Jesús González Martín. Llegó a declarar y a poner en evidencia que su abogado estuvo negociando su salida del caso eólico siempre que denunciara a algunas personas, entre las cuales estaba yo, aún mintiendo. Y a todo esto se dedicaba, y yo no sé si se sigue dedicando, el ilustrísimo señor magistrado juez don Miguel Ángel Parramón y Bregolán. Alfredo, un juicio que se inicia con muchas actuaciones nulas de pleno derecho, ¿no? Muchas no, todas. Tiene usted el privilegio hoy
de estar en este despacho, que es el momento inicial en el que a mí me detienen sin orden judicial, en el que estoy secuestrado 6 o 7 horas, y digo secuestrado porque al no haber orden judicial yo entiendo que esa práctica policial era ilegal, es nulo de pleno derecho, además, ya no solo por la falta de la orden judicial, sino porque me mandan a los calabozos de Canillas a la espera de transportarme a Canarias para ser recibido por el juez 72 horas después, cuando en Madrid hay más de 100 juzgados que podrían tomarme declaración. Cuando llego a Canarias, lo primero que me dice el juez para derrumbarme, bueno, el día anterior en la policía ya me dice un policía que a la postre resultó ser la persona que hacía las grabaciones telefónicas. Este señor me dice, oiga, usted vive en tal sitio y su hija estudia en tal otro, es decir, ya para presionarme. Cuando yo le digo que no voy a declarar más que en presencia del juez, me dice textualmente, y me va a perdonar la expresión, pero es la expresión de este señor, me dice, la acabas de cagar. Cuando llego a manos del juez, ¿por qué me llama usted a mí hijo de puta? Es decir, unas formas y unas maneras que son impropias, impropias de un país moderno y de un país donde impera la justicia, y claro que me he sentido secuestrado. Y donde parece que también está imperando los jueces estrellas que quieren un poquito de protagonismo. Es el caso de Parramón en este caso. Y dígame unas cosas, ¿usted cree que por qué son jueces estrellas? ¿Porque le caen los asuntos estrellas o porque se le estrellan los asuntos? Es decir, este señor Parramón, llegará el tiempo y el tiempo lo dirá, pero este señor Parramón no creo yo que sea un juez idóneo para ostentar la condición que lleva ostentando desde hace tantos años. Pero, Alfredo, ¿cuál fue realmente el motivo de esa denuncia contra el juez Parramón que usted hizo? Vamos a ver, yo denuncié a la Fiscalía Superior de Canarias y a la Fiscalía Provincial. Denuncié que el señor Parramón no tenía ninguna prueba, que era persona inocente, que estaba involucrado y que no había nada contra mí, porque no podía haber nada contra mí. Tanto es así que los pinchazos, la orden de pinchazos que se produce contra mi persona o contra mi teléfono, se hace un 18 de enero de 2006 y me detienen el 9 de febrero. ¿Cómo es posible que este señor sea un delincuente para todas las portadas nacionales y telediarios y ha sido pinchado 10 días? Es decir, fue todo un montaje. ¿Y qué denuncio yo? Que Parramón, junto con la señora esta que después se dedicó a política, Victoria Rosell, sí. Y el secretario del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, convocaron al abogado de don Jesús González Martín en el Hotel Río Paras Meloneras para tratar de ver cómo le ofrecían al señor, y le ofrecieron, no tratar de ver, le ofrecieron a don Jesús González Martín, declara contra Perdomo que queremos su cabeza en bandeja de plata, mira a ver si consigues algo contra Brigante y te sacamos de esta. Es decir, y eso está absolutamente grabado. Y además le dicen al abogado del señor González Martín, le dice, mira, esto está hablado ya con Luis del Río, que era el fiscal de la corrupción entonces, ¿no? Esto ya está pactado con Luis del Río, pasa a testigo y todo eso está grabado. Entonces yo informo de esa situación a la Fiscalía y la Fiscalía hace caso omiso. Solo cuando el señor Parramón dice, oye, que este tío me ha estado persiguiendo, es cuando lo mandan al juzgado de instrucción número 1. Pero ahí no queda el tema. Cuando yo estoy en el juzgado de instrucción número 1 y les digo que por favor pidan a la Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción número 2, Juzgado de Instrucción número 2 Central de Madrid, que pidan la verdadera denuncia, porque ahí salen todos los nombres, entonces cogen y archivan el caso fulminantemente. Es decir, no quieren, y hay un Sanedrín mafioso que ha dispuesto que este juicio no se celebre, porque si se celebra este juicio salen todos ellos a la luz pública, y por eso llevamos, usted dice 11 años, yo digo 11 años y 6 meses, y barrunto que cumpliré 60 años, que faltan todavía 7, y seguiré yo todavía sometido a este calvario por culpa de unos cuantos impostores y delincuentes, porque los verdaderos delincuentes son ellos. Alfredo, acaba de comentar, acaba de nombrar a Luis del Río, fiscal anticorrupción en Canarias. Usted lo nombra como fiscal de la corrupción. ¿Cree que Luis del Río también se puso a dedo para maniobrar en este caso? Esto no lo digo yo, esto lo dijo el señor Astarloa, que era parlamentario del Partido Popular en una comisión de investigación que hubo en el Parlamento Nacional. Don Luis del Río no reunía las condiciones. De hecho, quien había pasado los cursos para ser el fiscal anticorrupción era el señor García Panasco, y a don Luis del Río le saltan 800 puestos en el escalafón
para que pueda ser fiscal de la corrupción en Canarias. Y digo de la corrupción porque cuando se nombra esta delegación especial de la Fiscalía en Canarias es cuando emergen algunos casos que después han quedado en casi nada o en nada. Me estoy refiriendo al caso eólico, me estoy refiriendo al caso turismo, me estoy refiriendo al caso Faicán, después el Góndola, y desde que llegó este señor evidentemente ha sido un verdadero desastre. Este señor, de hecho le diré que cuando llegó el momento de la concreción de los hechos que se imputaban a los detenidos entonces, con ocasión de la vista para el artículo 25, la ley del Tribunal del Jurado, este señor no fue capaz de concretar la imputación ni contra mí ni contra nadie. Este señor, de verdad, sinceramente, creo que no soy yo el que debe hablar de él, porque ya hablan bastante en los aledaños de Vegueta sobre las características de este señor, que además creo que ha sido recientemente sustituido. A lo mejor por eso ya se están viendo algunos casos más en Canarias y están avanzando las cosas. Luego, creo yo que ha sido dedocráticamente designado. Pues mire, de la Asociación Progresista de Fiscales, como lo era el ministro de Justicia entonces también, el señor López Aguilar del PSOE, como lo era el juez Parramón y la señora Rosell, también era de Jueces para la Democracia, como lo era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Jueces para la Democracia, como lo era el policía que mandaron a Canarias a hacerse cargo de la comisaría, de la supercomisaría, el señor Narciso, que había sido guardaespaldas o escolta de don Felipe González. Es decir, vamos, aquí no hay que hablar mucho para que hasta un ciego se dé cuenta de cuál es la verdad de lo que acontece, ¿no? Entonces, cuando usted habla de Sanedrín mafioso, ¿se refiere a lo que hay dentro de la justicia en Canarias? Mire usted, la justicia sola no puede constituir un Sanedrín mafioso si no está animada por empresarios, por políticos y por periodistas. Es decir, el Sanedrín mafioso no lo componen exclusivamente los jueces. Y además, quiero dejar claro una cosa, son muchos más los jueces que cumplen honradamente con su función, que estos 2 o 3 mamarrachos que se dedican a tergiversar y a hundir y a poner en entredicho la actividad de la justicia. Efectivamente, en el Sanedrín mafioso hay 2 o 3 jueces que además fueron portada del País, del periódico El País. Es decir, y lo tenía aquí para dárselo a usted, porque evidentemente lo que se consigue o estas cosas se hacen pues premiándolos, dándole después medallas pensionadas, ascendiéndolos, dándole posteriormente al señor Parramón, que entonces era juez de instrucción número 7 de Las Palmas, la presidencia de la sala primera de la audiencia provincial, que es la que reparte los casos, la que tiene el turno de reparto. Es decir, esto es de una ñagaza continua que si no se habla es porque hay mucho ciego o mucho miedo. Porque hay mucho miedo. Pero le decía yo a usted que el domingo 24 de diciembre de 2006 sale el señor Parramón, don Luis del Río, y el señor García Sotoja, como la fuerza de choque anticorrupción, un puñado, nunca mejor utilizado el adjetivo, de jueces y fiscales, alejados del estrellato, si no es ingenuidad esta, hace frente a la mayor lacra social. Son los protagonistas del 2006. Pues leamos esto al revés y acertaremos. Y aquí los tiene usted en portadas del País. Entonces, usted afirma que alrededor de este caso, del caso eólico, bueno, las detenciones del 2006 fueron una auténtica pantomima, un circo para ocultar a los verdaderos corruptos, a los verdaderos culpables del caso. Mire, la verdad se ve, no se escucha. El que yo lo afirme sirve de poco. Yo invitaría a la ciudadanía y a todas las personas que tengan un espíritu crítico a observar, a analizar, y si no son capaces porque les falta información, que vengan por este despacho, que podemos hacer unos seminarios magníficos y yo les demostraré lo que es la perversión del sistema. Usted ha repetido más de una vez que la trama eólica se va a recordar por su profunda connotación política y que los 3 partidos mayoritarios que gobiernan en las islas desde siempre, desde la entrada de la democracia, han estado metidos en este caso. Mire, Rosy, para esto repito el diario de sesiones del Parlamento de Canarias. Le voy a leer a usted 4 párrafos y usted me va a decir a mí, hombre, blanco y en botella leche. El señor Hernández Espínola, que entonces era portavoz del Partido Socialista en Canarias, dice: ustedes son maestros en el uso y en el abuso de la mentira y la difamación, le dice el señor Hernández Espínola al señor Soria. Continúa diciendo: los acuerdos y pactos entre los partidos que han gobernado Canarias en los últimos 10 años, Coalición Canaria y Partido Popular, se impusieron en anteriores legislaturas al esclarecimiento de la verdad y a las exigencias de las responsabilidades políticas.
Es decir, el señor Hernández Espínola le está diciendo claramente al señor Soria que incluso 10 años antes del 2006 todo era un montaje. Pero es que el señor Soria, dentro de aquellas jornadas parlamentarias de pantomima, dice: estoy seguro de que una parte de la opinión pública en Canarias tiene dudas respecto a lo que realmente ocurrió en torno al nunca adjudicado concurso eólico, y si realmente hubo o no anomalías o ilegalidades en torno al mismo. Estamos convencidos de que una gran parte de la opinión pública canaria, no digo toda, pero sí una gran parte, sabe a estas alturas lo que no ha ocurrido. No solo se quiere que se aclare lo que ha ocurrido, sino también que se conozca y se sepa lo que no ha ocurrido. De ahí la imperiosa necesidad de la teoría de la trama, porque sencillamente, señorías, sin trama no hay Mesías. Y todo esto en las vísperas de unas elecciones autonómicas en las que se había dispuesto derrocar a don Adán Martín, que gobernara don Juan Fernando López Aguilar, y entre ellos, entre esos tres partidos, Adán Martín, Juan Fernando López Aguilar y el señor Soria, urdieron una trama para despistar. Y había unos pactos ocultos. Y le voy a decir una cosa. Si las paredes del Herreño, bar en los aledaños de Vegueta, si las paredes de los Limoneros en Tenerife, y si las paredes del Café Don Manuel en La Palma hablaran, estos señores estarían, bueno, yo no sé si detenidos, estarían probablemente en la cárcel después, en la calle después de tantos años, pero hubiesen pasado la desagradable tesitura que tuve que pasar yo durante 72 horas. Pero no solo ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, algunos magistrados de Canarias, algunos fiscales de Canarias, algunos políticos de Canarias. No le voy a hablar ahora del diputado del Está Común. hablando de gente muy poderosa, Alfredo, por eso tuvieron que maquinar entonces. Hombre, el sentido común así lo dice, ¿no? Así lo dice. Además, usted también ha afirmado que el caso eólico es un asunto de libro que afectaba políticamente a los Sorias y que los hermanos Sorias también movieron sus propios hilos para tapar sus responsabilidades. No se puede hablar solo de los señores Soria porque sería quedarse a medio camino. Todos ellos saben lo que han hecho. Y si yo quiero que este caso resplandezca, o que la verdad, resplandezca y este caso o este juicio se celebre, es precisamente para que se sepa la verdad. Es decir, yo puedo aceptar debilidades en cualquier ser humano. Lo que no puedo aceptar son mentiras institucionales. Precisamente porque juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico. Entonces estos señores han chocado, han picado un hueso. Y o ellos o yo. Así de claro. Pero son 11 años y medio de silencio en este caso. Y si me cuesta 22, ¿qué más da si la misión lo lleva implícito, si la misión lo merece? Seguimos en Madrid, en las oficinas de Cuadrigas Abogado, conversando con Alfredo Briganti sobre el caso eólico. Alfredo, ¿pero por qué fue imputado si no tenía nada que ver con este caso? ¿Qué fue? ¿Por qué le imputaron a usted? Vamos a ver, yo era secretario del Consejo de Administración, pero que nunca se celebró un consejo. Es decir, yo era secretario de un grupo tecnológico en la península que quiso presentarse al concurso eólico. Constituyó una sociedad que era promotora de recursos eólicos y me nombraron secretario, pero yo le puedo decir a usted que no se celebró ni una sola reunión de esa sociedad, ¿no? Y me imputan en el caso eólico porque el vicepresidente del Consejo de Administración de esta sociedad, que era don Javier Esquivel, don José Ignacio Esquivel, era hermano de don Javier Esquivel. A la postre, ese señor, empresario conocido en Canarias, y que le tenía arrendada la casa al señor Soria, ¿no? Caso Chalé, el caso Chalé famoso. Y parece ser que en el caso Megaturbinas aparecía este señor y aparecía el señor Soria, y al final hicieron ahí un mejunje para cambiar un hermano por otro, y por supuesto encontraron a un abogado canario afincado en Madrid, al que además le endilgaron la condición de empresario para poder justificar cómo me habían pinchado durante 10 días, porque a un abogado, cuando habla con su cliente, pues sus conversaciones son confidenciales, no pueden ser
Pero sus teléfonos fueron pinchados, porque usted es abogado, no pueden pincharle los abogados. Vale, pero fue pinchado del 18 de enero del año 2006 al al 9 de febrero, o al 12 de febrero, ya yo no sé cuándo levantaron los pinchazos del año 2006, es decir, durante 15 días. Entonces, ¿por qué me imputaron? Me dijeron aquel día que estuve aquí secuestrado que era por cohecho. El cohecho es un delito en el que tiene que haber un pago, una dádiva a un funcionario, y yo le garantizo a usted que no le he pagado jamás a ningún funcionario y que además no tenía facultades de la empresa. Tanto es así que nosotros presentamos inmediatamente en el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas un certificado del propio registro mercantil de Canarias, o de Las Palmas, donde dice que don Alfredo Briganti, con DNI y tal, no aparece inscrito ni como administrador, ni como consejero, ni como apoderado, vigente o no vigente dentro de la Sociedad Promotora de Recursos Eólicos 2004, ni existe documento alguno presentado vigente relativo a ello. Es decir, el señor Parramón sabía perfectamente que yo no tenía facultades, ni dinero, ni capacidad de disposición para pagarle a nadie. Aparte que sabía que yo no le pagaba a nadie porque él sabía que todo esto era un contubernio. Y aún así, acreditándolo oficialmente, pues me deja dentro, pues porque alguien lo dispuso y él acató las instrucciones pertinentemente, ¿no? Alfredo, pero gente que estaba implicada directamente, como era José Miguel Suárez Gil, el que fuera presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, o el empresario Wilibaldo Llanes, fueron desimputados rápidamente. Mientras que usted, que estaba ahí, casi que pasaba por allí. Mire, le voy a decir una cosa. La denuncia inicial del famoso caso eólico se inicia o se interpone, no la que se presentó en Madrid, que había más gente metida dentro y que ya sabremos algún día, y yo no lo voy a desvelar hoy por cuestiones estratégicas de mi defensa, pero la que se presentó en Canarias en el mes de marzo del año 2005 era contra don Wilibaldo Luis Llanes, contra don José Miguel Suárez Gil y contra don Celso Perdomo. Y esta denuncia era por unos hechos muy concretos. Dice que es un grupo enfocado al fraude fiscal, a la recepción de subvenciones públicas, a la emisión de facturas a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, y lo que es más grave, a corromper a los cargos políticos y funcionarios públicos persiguiendo un único objetivo: el lucro personal de unos pocos mediante el fraude y la corrupción en contra de los intereses de nuestra sociedad. Pues mire usted, no me veo identificado por nada de esto, ni estoy identificado en la denuncia, y lo que es más grave, al señor Suárez Gil no se le toma declaración ni en la fase de instrucción policial, ni en la fase de instrucción judicial, hasta levantado varios meses después del secreto del sumario. El señor Perdomo no ha declarado, haciendo uso de su legítimo derecho a no declarar, al silencio personal, y don Wilibaldo Luis Llanes pues desapareció también por arte de Birli Birloque, desapareció de aquí después de aceptar que el famoso CD que había sido robado y que él se había querellado contra el denunciante del caso eólico, pues el caso del CD se difuminara con el tiempo. ¿Pero sin CD hay caso? Vamos a ver. Pregunto. Yo le voy a decir una cosa. Aquí no puede haber caso porque no había concurso. Por lo que a mí respecta, no puede haber caso porque yo jamás le he pagado a nadie ni he corrompido a funcionarios públicos. Aquí no puede haber caso porque el concurso había sido anulado incluso con anterioridad a sentencia de diciembre del año 2005 o de septiembre del año 2005, con anterioridad a las detenciones. Pero es que la denuncia del señor Luis Llanes contra don Alberto Santana por el robo de la información de los ordenadores que estaban en Siemenca, esa denuncia le corresponde al señor Parramón y también queda en nada, se archiva. Pero lo que es más grave, cuando los demás vamos a intentar enterarnos de qué decían esos CDs, el señor Parramón no se le ocurre otra cosa, o al secretario judicial, que tener que certificar que se había extraviado el CD, es decir, que no había CD. Y aquí le enseño yo a usted una diligencia del juzgado de instrucción número 7, donde el secretario judicial, el 23 de septiembre de 2008, dice: no aparece. Lo extiendo yo al secretario para hacer constar que, procediendo a la revisión de las piezas y efectos de la presente causa, se observa que no aparece, se ha extraviado o ha sido sustraído el CD aportado por el denunciante señor don Alberto Andrés Santana Rodríguez, en su declaración de 5 de marzo de 2005, que es la que hizo en la supercomisaría. Es decir, el CD se extravió, nosotros volvemos a insistir, presentamos un escrito: oiga, para preparar nuestra defensa necesitamos saber qué se dice ahí respecto del señor Briganti. Y
respecto a la petición y entrega de copia del CD solicitada no ha lugar por haberse extraviado, perdido o haberse sustraído el mismo, según consta en la diligencia del señor secretario de fecha 23 del 9 de 2008. Es decir, no hay CD, retiene el magistrado la denuncia del señor Luis Llanes contra don Alberto Santana, el denunciante, porque había sustraído el CD, es decir, todo se incardina en una prueba ilícita. Por eso, una prueba ilícita que ha desaparecido. Que encima ha desaparecido. Por eso el periodista Mujica, don José Mujica, le bautizó Eologate, haciendo un símil con el Watergate, ¿no? Es decir, que realmente esto es a la canaria, es un Watergate a la canaria, que si lo trinca Almodóvar, a lo mejor podríamos ganar un Oscar. Y lo curioso, Alfredo, es que a Alberto Santana se le hizo una entrevista radiofónica hace apenas un año, y cuando le preguntaron un poco sobre la trama, comentó que se le había olvidado absolutamente todo, no recuerda absolutamente nada. O sea que el denunciante ahora resulta que tampoco recuerda nada. Usted se refiere a una entrevista que le hizo don Evaristo Quintana. Efectivamente, en la cadena SER, y que tuvo que terminar a los pocos minutos porque como Alberto Santana no recordaba nada, pues tuvo que suspender casi que la entrevista. Yo le garantizo que don Alberto Santana, también afiliado al PSOE, que después intentó licitar o concursar para ser presidente del gobierno autónomo, don Alberto Santana tendrá que recordar que él también fue el que presentó la denuncia en la Audiencia Nacional. Y cuando se le exhiban los papeles tendrá que recordar muchas cosas. Y tendrá que recordar por qué la denuncia que él presentó en la supercomisaría, por qué puso como domicilio León y Castillo, precisamente en el mismo despacho en el que está el señor Sagaceta y el señor, ahora mismo no me sale, pero hay dos abogados muy progresistas ellos, que también se prestan a este contubernio. ¿Usted cree que un poco detrás también estaba Juan Fernando Aguilar cuando estuvo de ministro? Como antes hablaba de político, que es un caso político, un poco en la persecución contra el Partido Popular, por aquello que las elecciones estaban demasiado cerca. Le voy a exhibir una cosa y usted se va a quedar absolutamente sorprendida. En este país se presentan denuncias en las comisarías cientos de miles diariamente. Curiosamente, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía de la Corrupción se le copia esta, la que se presentó a las 2:15 de la tarde de un sábado en la Supercomisaría de Las Palmas, porque entraba el lunes siguiente el señor Parramón para ponerla dedocráticamente o a dedo en su mesa. Pero fíjese que dice que se remite copia de la presente denuncia al Ministerio de Justicia y al fiscal, aquí dice Anticorrupción de Canarias, ¿no? Usted me pregunta si el señor López Aguilar estaba... Mire, el señor López Aguilar, que lo conozco yo del colegio, está enterado de todo aquello que le interesa, y esto le importaba mucho, por no decirle a usted muchísimo. Alfredo, ante todo este montaje del que estamos hablando dentro de este caso eólico y tras 11 años de espera, ¿cuándo se decidió a escribir esta trilogía del Carnaval de los Vientos? Cuando me di cuenta que ellos no querían que se supiera la verdad. Es decir, yo digo, aquí o escribo yo o esto queda para siempre como una verdadera mentira, ¿no? Y mi imagen personal y pública absolutamente dañada, ¿no? Si tenemos en cuenta que tengo una familia que sacar adelante, pues o me busco yo los garbanzos o estos señores lo que han dispuesto a que lo pierda todo, ¿no? Bueno, el Carnaval de los Vientos, que como decimos es una trilogía, el primer libro se llama igual, el Carnaval de los Vientos, ya lo tenemos en la calle, cualquiera puede adquirirlo. La segunda parte, bueno, en este primer libro... no se vende, pero bueno, sí, cualquiera puede conseguirlo. En el Carnaval de los Vientos lo que cuenta es, bueno, cómo fue detenido y cómo se sintió secuestrado dentro de su propio despacho. Cuento realmente las formas y maneras de lo que me sucedió en aquellos 3 días, que me pareció una cuestión escandalosa, y bueno, y pongo de manifiesto realmente mi experiencia personal. En el segundo, que es el Carnaval de los Vientos, la perversión del sistema,
ya hablo con pelos y señales de la tramitación del procedimiento, de todas las anomalías o irregularidades que dispuso el magistrado y el fiscal y el secretario y la policía y todo lo demás, y abundo también en la comisión parlamentaria, qué es lo que sucedió con los políticos, y apunto quiénes están detrás de todo esto. Y digo que apunto porque en el tercer libro, que se llama con pelos y señales, iba a decir, con nombres y apellidos, en el tercer libro ahí ya dejo todo absolutamente claro. Incluso le voy a decir que en el tercer libro, si esto no evoluciona, voy a incorporar también los CD que tengo con ciertas grabaciones y demás, porque la justicia es cosa de hombres, o los hacen los que cobran por ello, o lo haremos los que hemos sido víctimas de la corrupción institucional. Dado el montaje y cómo se ha llevado a cabo todo este caso, quizás estos libros los ha escrito como legítima defensa. Bueno, eso también, es decir, a los clientes les he tenido que dar muchas explicaciones, ya no solo a los clientes, sino también amigos que se han acercado dudando de mi honorabilidad, ¿no? Entonces yo he escrito, me he desahogado, me gusta escribir, a pesar de que hay muchos por ahí que dicen que tengo un negro que me escribe. Esto debe de ser esos mediocres que están acostumbrados a los negros. Yo a lo más que llevo es a un canario moreno que tengo por hermano, ¿no? Pero he escrito para desahogarme, para dejar constancia de la verdad, también como un homenaje a la inocencia, ¿no? Es decir, yo creo que todo aquel que sea víctima de una injusticia debería dejar patente la verdad de lo que le ha acontecido, y quizás así regeneraremos este país en lo que a la justicia concierne, que es un pilar básico del Estado de Derecho, y que realmente en este país, ya no porque lo dijera Pacheco, que era un cachondeo, o Alfonso Guerra, que esto no lo conoce, no lo va a conocer ni la madre que lo parió, decía, ¿no? Pero vamos, yo no sé si lo van a conocer o no, pero yo sí sé cuál es mi obligación y voy a cumplir con ella. ¿Y es cierto que ha recibido incluso amenazas para que no publique esta trilogía? Mire, a mí me ha pasado de todo y me da hasta vergüenza decirlo, porque me pasó en el momento inicial, como le dije antes, en la propia supercomisaría en Las Palmas, me pasó en sede judicial, he recibido llamadas, he recibido recados. Mire, yo he llegado a mi casa y me he encontrado las luces encendidas, estando solo cuando yo las había dejado apagadas, estando solo en Madrid. Es decir, yo sé que me estoy jugando el tipo, pero también sé que a estas alturas ya no puedo parar. Sucederá lo que Dios quiera y yo estaré siempre a la altura de las circunstancias. Y si me pasa algo, al menos mis hijos se sentirán muy orgullosos de su padre, ¿no? Bueno, usted habla en el primer libro de la corrupción, de cómo se han comportado jueces, técnicos. Debe ser que ha contado la verdad, porque nadie le ha puesto ninguna querella. Nadie ha negado Tiene usted razón. lo que usted ha escrito. Me decía mi padre el otro día, que un abogado muy conocido en Canarias le decía: tu hijo está retando a esta gentuza, me decía mi padre, ¿no? Y yo le dije: papá, no lo veas así, y desmiente, yo no reto a nadie. Yo me someto a cualquier opinión, a cualquier criterio que sea capaz de desacreditarme. Le garantizo, Rosy, que nadie va a poder conmigo hablando del caso eólico, ¿eh? En otras cuestiones soy vulnerable como cualquier ser humano. ¿Cuándo podremos ver la perversión del sistema en la calle? Ya la tiene casi preparada, creo, ¿no? La perversión del sistema está preparada, y le voy a decir una cosa, está editada, no está en Canarias, se lo digo para tranquilidad de estas personas que están siempre acechando. Está editada, pero estoy valorando. Mire, la clave de mi éxito es la administración de los tiempos. Muy bien. Nadie espera 12 años administrando el tiempo si no sabe lo que está haciendo. He llegado a escuchar incluso que estoy desnortado. La perversión del sistema saldrá en el momento que tenga que salir. Y a lo mejor será cuando nadie lo espere, o cuando a algún imbécil se le ocurra dar un paso en falso. Y luego está el tercero, con nombres y apellidos, que me imagino que es el que más nervioso pondrá a los implicados de alguna manera. Le voy a decir una cosa. Con nombres y apellidos yo espero sacarlo un poco más tarde, porque espero, y no es un acto de cobardía, es un acto de respeto hacia personas que son amigos y familiares. Espero que algunas personas no estén en esta sociedad para que la sociedad los conozca. Y no es por nada, sino precisamente para no herir en demasía su dignidad personal y esa careta inútil de la que ha vivido tantos años, ¿no?
Pero dignidad personal que a usted sí que le ha afectado, porque me imagino que este caso que ha durado tanto tiempo y que no termina de resolverse, 11 años y 6 meses después, le habrá hecho daño, no solo muchísimo. moral, sino también familiar y económico, ¿no? Me ha hecho Alfredo, muchísimo daño, aunque he contado con la suerte, el privilegio, ¿no?, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Y después algo que me ha dado Padre Dios, que es una fortaleza anímica y moral. Bueno, el Padre Dios y los curas, porque me eduqué con los curas. Y me ha dado una fortaleza que sí, soy capaz de aguantar. Ya yo dije en el Parlamento de Canarias que tenía espaldas suficientes como para aguantar esto y más. Y lo estoy demostrando, ¿no? Aún así, si yo tengo esa fortaleza, no tengo por qué arrollar a quien no la tiene. Estas personas que van por la vida de fantasmas y de impostores y que viven de la apariencia, no soportarían que yo sacara el tercer libro estando yo vivo, con lo cual voy a esperar un poquito, pero saldrá porque a este ritmo me querrán incluso echar de la abogacía y al final pues viviré de la escritura, porque como le dije antes, no hay negros, ¿eh? Le iba a preguntar precisamente eso ahora, porque usted es abogado y es asesor, pero bueno, le habrá cogido el gustillo a escribir y igual no se queda solo con la trilogía esta del Carnaval de los Vientos. Mire, Rosy, yo he escrito toda la vida y poca gente lo sabe. Y el otro día se lo comentaba a una compañera suya, que a mí me encantan los poemas. Yo escribo poesía también y mis clientes saben que en Navidad suelo escribir siempre una poesía con motivo de la Navidad que le remito a mis clientes, ¿no? Pero ese es un hobby que tengo ahí y que lamentablemente, como esto me ha dañado tanto y necesito darle de comer a mis hijos y tengo mis hipotecas y mis deudas y mis cosas, no me puedo permitir el lujo de perder el tiempo escribiendo, sino de ganarlo en los momentos de ocio, que son muy pocos, y lo hago para mí y para mi familia, ¿no? Alfredo, para ir cerrando la entrevista que le agradecemos muchísimo que nos haya concedido aquí en su casa, ¿qué espera 11 años y medio después o qué desearía que sucediera con este caso eólico? A mí no me importa lo que suceda con este caso, lo que no quiero es que vuelva a suceder. Es decir, yo no puedo permitir que se abuse de los inocentes en un Estado social y democrático de derecho. Lo siento por don Juan Fernando López Aguilar, que es catedrático de Derecho Constitucional, pero él lo ha permitido y yo voy a sucederle, a quitarle el relevo, no como ministro ni como catedrático, sino a desacreditar todo aquello que él permitió para demostrar a la sociedad que todo no vale, y menos en el siglo XXI. Hablar de democracia cuando suceden estas cosas me obligan a decir que otros tiempos pretéritos que suponen esa memoria de la que no se quiere hablar, aquellos fueron amateurs, aquellos fueron amateurs al lado de estos señores que se toman la justicia por su mano y que realmente no saben el daño que hace, ni lo saben ni lo piensan, porque si lo pensaran y lo supieran, tendrían que estar ahora mismo escondidos, y por lo que veo no se esconden tampoco. Y por último, Alfredo, 11 años y medio después, ¿cree que tendremos que esperar otros 11 años? Porque al parecer hay mucha gente que prefiere mantener dormido este caso. Ese es un problema de ellos. Yo no voy a esperar 11 años más para que se sepa la verdad, pero si ellos quieren esperar, esperemos. Yo voy a hacer prevalecer la verdad del caso eólico, que además le digo una cosa, tampoco tenemos por qué centrar toda la conversación en el caso eólico, porque el resto de los casos en aquellas épocas fueron idénticos. Se utilizó a personas inocentes para ocultar a los verdaderos responsables de la corrupción institucional. ¿Quiere nombrar algunos? Pues mire usted, en el FAICAN ha habido problemas, en el caso Góndola ha habido problemas, en el caso Turismo ha habido problemas, es decir, y en todo se ha quedado esto muy descafeinado, porque realmente lo que había detrás no es lo que realmente estaba detrás, es decir, lo que realmente acontecía. Es decir, esta fue una guerra política que un tema político que montaron estos señores, y que las guerras se pueden hacer con sangre, se pueden hacer con medios, se puede hacer con hambre, y se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Incluso desacreditando o poniendo a personas inocentes al frente de la delincuencia para ocultar la verdadera corrupción. Las tramas de la corrupción se montan para ocultar la verdadera corrupción. Esto lo decía Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Administrativo, y no se equivocaba, Pues Alfredo, lo que deseamos es que pronto podamos ver primero en la calle el nuevo libro de esta trilogía, La perversión del sistema, que se solucione, se cierre el caso de una vez por todas y que la sociedad en Canarias conozcamos realmente lo que ha ocurrido detrás de este caso eólico, como bien ha expresado durante toda esta entrevista. Pues yo se lo agradezco de corazón,
porque la justicia y la verdad son joyas para el alma, y yo no voy a parar hasta que prevalezca la justicia.